el artículo 253 de la Constitución Política de la República, que señala las funciones del municipio, del gobierno municipal. Y una de ellas se refiere a obtener y disponer de sus recursos. Disponer en este sentido, en este caso se entiende como la facultad que tienen para gastar o invertir los recursos en el cumplimiento de sus funciones. La literal A habla de la literal B, pero del artículo 253 que estamos mencionando, habla que le corresponde a los municipios atender los servicios públicos locales y el ordenamiento territorial de su jurisdicción. Y para cumplir con esas funciones es que tienen la capacidad de obtener y disponer de sus recursos, y ya que este es un elemento indispensable para realizar cualquier actividad en la vida pública o privada. En una sentencia del año 2007, la Corte de Constitucionalidad señaló que las corporaciones municipales deben procurar al fortalecimiento económico de los municipios para realizar las obras y prestar los servicios a los vecinos, y que la captación de esos recursos debe ajustarse a lo establecido en el artículo 239 de la Constitución. Este artículo 239 es el que se titula Principio de Legalidad y señala que la captación de recursos debe ajustarse a los principios de equidad y de justicia tributaria, que es cabalmente lo que recuerda el artículo 101 del Código Municipal, que dice que la obtención y captación de recursos debe ajustarse al principio de legalidad, que descansa fundamentalmente en la equidad y justicia tributaria. Esta presentación, por cierto, que se las vamos a compartir por correo electrónico, así que no es necesario que ustedes se esfuercen en tomar nota de lo que aparece en sus pantallas. La Constitución, en su artículo 8 de disposiciones transitorias y finales, establecía que en el plazo de un año a contar de la instalación del Congreso, el primer Congreso electo después de la vigencia de la Constitución, que tomó posesión el 15 de enero de 1985, 15 de enero de 1986 se instaló el primer Congreso. En un año, o sea, entre el 15 de enero del 86 y el 15 de enero del 87, debía emitir 4 leyes relacionadas con el gobierno municipal: el Código Municipal, la Ley de Servicio Municipal, la Ley Preliminar de Regionalización y el Código Tributario. De esas leyes solamente emitió antes del año la Ley de Servicio Municipal a principios de 1987 y la Ley Preliminar de Regionalización, que es la que establece las 8 regiones de desarrollo, a mediados del 86. Y en ese año 86 también emitió el decreto número 7586, que contenía el Código Tributario. Sin embargo, el presidente de la República lo vetó sin aducir mayores razones. Lo que se dijo posteriormente es que habían optado en el Ejecutivo por vetarlo, ya que consideraron que primero era que debía emitirse el Código Tributario Nacional, para que el Código Tributario Municipal estuviera en consonancia con el nacional. Y el Código Municipal, que no se cumplió con la emisión, sino que hasta el año 88, cuando fue emitido el código que sustituyó al que venía desde el año 1957. Los ingresos de la municipalidad forman lo que se conoce, y así lo menciona el Código Municipal, el conjunto de bienes del municipio, muebles o inmuebles, las rentas, los impuestos y demás ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas. Es decir, lo que constituye lo que podríamos decir
la hacienda o patrimonio o conjunto del patrimonio municipal. Y siempre tenemos que tener presente los ciudadanos, y también debieran de tenerlo presente las autoridades electas, que la finalidad principal, lo que justifica los ingresos de las entidades públicas, entre ellas las municipalidades, es que sean destinados a la realización de actividades directa o indirectamente vinculadas con el servicio a los ciudadanos. Y por eso es que también vamos a ver después, hay muchas limitaciones, hay algunas limitaciones en cuanto al uso de los recursos municipales, en cuanto al destino de los recursos, aparte de todas las limitaciones que hay o todas las normas que rigen el uso de los recursos, como la ley de contrataciones, la ley de presupuesto y todo, que lo que buscan es que los recursos de las entidades públicas sean utilizadas en favor del bien común. Los ingresos del municipio están señalados en una forma que no es limitativa, no es un listado final, pero sí orientadora. En el artículo 100 del Código Municipal están señalados los principales ingresos del municipio o de los gobiernos municipales. El primero que se menciona son los provenientes del aporte constitucional. Vamos a ver después el famoso 10% o situado constitucional. El producto de los impuestos que el Congreso decrete a favor del municipio. Hay algunos impuestos que no están decretados exclusivamente a favor del municipio, pero sí una parte del ingreso que proviene de los impuestos son compartidos entre las municipalidades y el gobierno central. Las donaciones que se hicieran al municipio, que tienen que ver esto, también es una cuestión que ha sido objeto de hallazgos por parte de la Contraloría, que las donaciones que reciba la municipalidad no pueden ser manejadas, si son entregadas a la municipalidad, no pueden ser manejadas fuera del presupuesto municipal y fuera de todo el sistema de control de los ingresos y egresos municipales. Los bienes comunales y patrimoniales y las rentas, frutos y productos de tales bienes, es decir, una finca que sea propiedad de la municipalidad y los productos que salen de tales bienes. El producto de los arbitrios, tasas administrativas y de servicios municipales, el ingreso proveniente de las contribuciones por mejoras y los ingresos provenientes de multas administrativas. Estos son, en general, las principales fuentes de ingresos de los municipios. Y ahora vamos a ver en la tarde de hoy los ingresos de recaudación propia, es decir, aquellos que han sido establecidos por las municipalidades o establecidos por el Congreso de la República, pero que son recaudados en forma directa por las municipalidades. La primera figura que tenemos es el arbitrio, que en la doctrina jurídica, un diccionario enciclopédico jurídico del doctor Guillermo Cabanelas dice que son derechos o impuestos con que se arbitran fondos para los gastos públicos, por lo general municipales. En este sentido tenemos que ver que la expresión arbitrar pues se parece un poco a lo que es un árbitro, pero tiene la acepción de idear, aquí se entiende en los derechos o impuestos con que permiten disponer de los medios para lograr un fin, que en este caso es contribuir a los gastos, a que haya recursos para los gastos municipales. Y aquí es importante tener presente una cuestión que está señalada en la ley del organismo judicial, en el artículo 11 de la ley del organismo judicial, el decreto 289, que cuando encontramos una palabra que no es de uso muy común, pues este artículo 11 de la ley del organismo judicial dice que las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española.
en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. O sea que si en la ley se define una palabra, ahora también es muy común poner un glosario de términos, pues ese es la acepción para efectos de la aplicación de esa ley. Pero si no está, pues la fuente de consulta para, para entender o conocer el significado de una ley es el diccionario de la lengua española. Salvo también que se trate de términos, y si no está en el diccionario o hay una acepción usual de una ciencia o de una técnica, pues se utiliza esa acepción que es la común en la ciencia o la técnica. Y la otra excepción puede ser de un término que sea de carácter consuetudinario de la costumbre, aplicado en un lugar determinado del país y que no necesariamente aparece en el, en el diccionario de la lengua española esa acepción. Por ejemplo, la tarea de leña, digamos, es algo que no aparece definido en el diccionario de la lengua española, pero se conoce convencionalmente de cuánto es, de cuántos leños consiste una tarea de leña o de qué extensión es una cuerda de tierra, que también es otro término muy utilizado en nuestro medio. Y un arbitrio es un impuesto, o sea, es algo que el cobro de ese arbitrio no obliga a la administración a prestar un servicio al contribuyente. Entonces, la diferencia entre arbitrio e impuesto es solamente el destino. El impuesto es, según lo dice el artículo 12 del Código Tributario Nacional, es el impuesto decretado por ley a favor de una o más municipalidades. Es decir, que no hay diferencia de naturaleza entre impuesto y arbitrio más que en cuanto al destino. Y la facultad de decretar arbitrios corresponde exclusivamente al Congreso de la República, según el artículo 239 de la Constitución. Antes de la vigencia de la actual Constitución, esa facultad correspondía al Ejecutivo, que emitía los planes de arbitrios o aprobaba arbitrios municipales con el dictamen del Instituto de Fomento Municipal. Pero la Constitución, pues muchos consideran que eso es una limitación para las municipalidades. Pero si se trata de un impuesto, pues no existe que el arbitrio es en sí un impuesto, aunque sea de ámbito muy local o muy circunscrito a un municipio, a un solo municipio, pero se trata de un impuesto y si los impuestos tienen que ser creados por el Congreso, pues creo que es lógico, es obvio que también los arbitrios deban ser creados por el Congreso. Y para su creación, modificación o supresión, la iniciativa parte de los consejos municipales, del consejo municipal interesado, quien lo presenta la propuesta al organismo ejecutivo, quien trasladará el expediente al Congreso con la iniciativa de ley respectiva. Ya que las municipalidades no tienen iniciativa de ley, entonces el Código Municipal establece que la vía para que las municipalidades puedan llegar al Congreso es el organismo ejecutivo, quien no debe calificar si el arbitrio es procedente o no, sino que simplemente debe trasladarlo al organismo ejecutivo. Los arbitrios, pues en Guatemala desde hace rato que no se mueven. El último cambio que hubo en un arbitrio fue en 1996, cuando fue modificado el boleto de ornato. De ahí, antes de eso, entre 1986 y 1990, fueron emitidos por el Congreso solamente 15 planes de arbitrios municipales. Porque era un proceso lento, ¿verdad? Cada municipio tenía que presentar su iniciativa, su plan,
y el proceso pues caminaba muy lentamente. Entonces la ANAM y el INFOM en el año 91 se les ocurrió presentar planes departamentales y entonces elaborar planes departamentales de arbitrios para que en lugar de 331, 332 planes que había en ese entonces municipios en Guatemala, pues salieran únicamente 22 planes de arbitrios. Pero tropezaron con la mala fortuna de que los dos primeros planes era el departamento de Escuintla, uno de los dos primeros que presentaron, y los azucareros principalmente. Se puede decir que lo parquearon este plan de arbitrios en el Congreso de la República y a cambio de eso le ofrecieron a las municipalidades hacer vía donación el equivalente de un pago bastante menor de lo que planteaban las municipalidades, porque en el plan de arbitrios de Escuintla se planteaba por la extracción de caña de azúcar destinada a los ingenios, debían de pagar una cantidad determinada por tonelada de caña. Y entonces la compensación que le dieron los ingenios a las municipalidades, principalmente de Escuintla, fue pagar una cantidad en concepto de donación que tienen la ventaja que lo deducen del impuesto sobre la renta. Y como les decía, hay una dificultad muy grande para crear arbitrios porque es muy fácil o prácticamente no existe una actividad donde no se incurra en lo que la Constitución prohíbe, que es la doble o múltiple tributación, que es cuando un contribuyente está sujeto al pago de más de un impuesto de igual naturaleza por el mismo hecho generador, por idéntico periodo, aplicado por más de un otro, aplicado por más de un ente público que tenga el correspondiente poder originario para crearlos. Y como en el caso de un arbitrio, pues el poder es del mismo órgano, del Congreso, aunque sea para aplicarlo diferente entidad. En este caso, un impuesto es aplicado por la SAT, por la Administración Tributaria Central, y un arbitrio por la Administración Municipal. Entonces, por ejemplo, ha habido iniciativas como una propuesta de código tributario que se planteó hace unos años, donde había un arbitrio sobre actividades, espectáculos públicos, sobre distribución de volantes, sobre conciertos, en fin. Pero todas esas actividades se supone que pagan IVA. Entonces, si la municipalidad se les iba a poner un arbitrio a favor de las municipalidades, se cae en el problema de la doble tributación. Que dice, la Constitución dice, se prohíbe pues la doble tributación por el mismo hecho generador, y hecho generador entendemos el presupuesto, o sea, el motivo establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Hechos generadores, por ejemplo, montar un concierto. Y la realización de ese concierto obliga pues a pagar IVA por la entrada. Y además las municipalidades querían ponerle un monto por el ingreso o por los ingresos o una cantidad de X mil quetzales, digamos, por realización de un concierto. Y ejemplos de arbitrios, como ya mencionamos, tenemos el boleto de ornato, el de establecimientos abiertos al público, que le llaman en unos municipios arbitrio de puerta, y por extracción de productos. El único arbitrio importante actualmente es el boleto de ornato, que en algunos municipios, especialmente del occidente, pues puede representar un 15-20% del ingreso de recaudación propia de los municipios. Y los arbitrios por establecimientos abiertos al público, tiendas, comercios, barberías, salones de belleza, barroterías, etcétera, pues las cantidades, como son cantidades fijas
10 quetzales, 20 quetzales, 5 quetzales por establecimiento, por mes, o 50 al año, pues los montos que recaudan son mínimos. De extracción de productos también, por ejemplo, grababa con un quetzal la extracción de cabeza de ganado en el municipio de Curlá. Entonces, un quetzal, aunque salgan 1000 vacas al mes, municipio que es muy difícil, pues es un ingreso que incluso si tienen un cobrador puesto para vigilar la salida del municipio, sale más caro el cobrador que lo que van a percibir. El otro, otra fuente de ingreso importante, más importante incluso que los arbitrios, es la tasa, que es el pago que recibe una entidad pública por la prestación potencial o efectiva de un servicio público. También el diccionario de la lengua española dice que es el tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades. El artículo 72 del Código Municipal indica que las tasas deben ser equitativas y justas y atendiendo a los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios. O sea, deben cubrir el costo de la operación de un servicio, digamos, del personal que se encarga de operar un sistema de agua, una planta de agua, los gastos de mantenimiento y mejoras que puedan tener el servicio, y también en un momento dado cubrir si hay una deuda de la municipalidad por la construcción de ese proyecto, pues también el servicio de la deuda para el servicio de la deuda en que se incurrió para instalar ese servicio. Pero se supone, esto indica que las municipalidades no debieran de tener un ingreso excesivo que sería el equivalente a una ganancia, que digan, bueno, con el servicio de agua potable vamos a financiar el departamento de personal de la municipalidad o vamos a financiar los carros que utiliza la municipalidad, sino que deben ser únicamente los destinados a los que permitan cubrir el monto de la tasa. Se debe calcular sobre el costo de la operación y mantenimiento y mejoramiento del servicio. Hay dos clases de tasas: las tasas administrativas por la certificación, por la excepción de certificaciones, de permisos, constancias, licencias de construcción. Antes había un ingreso bastante fuerte de las municipalidades por la extensión de las certificaciones de nacimiento y la extensión de cédulas y de constancias de certificaciones de matrimonio, en fin. Pero como sale el registro civil de las municipalidades, pues al final pierden ese ingreso que era el más importante de tasas administrativas. Actualmente la tasa más relevante para muchas municipalidades es la de licencias de construcción. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa: si se está hablando de un servicio, pues la licencia no es solo de decir le cobro por autorizarle que usted construya, sino que la extensión de esa licencia debe estar acompañada de un servicio de supervisión para garantizar la calidad de la construcción. Porque si están construyendo una colonia, un condominio, un edificio donde voy a comprar un apartamento o una urbanización, donde voy a comprar una casa, pues yo cuando la compre va a estar la casa terminada, no sé qué tipo de material hay en los cimientos, en las columnas, en fin, y eso la garantía que me da a mí de que estoy adquiriendo un inmueble con una buena construcción es la supervisión que ha hecho la municipalidad de la calidad de esa obra a lo largo del proceso de construcción. Pero lamentablemente las municipalidades solo ven las licencias de construcción como un medio de ingreso y no como su razón de ser, que es el prestar un servicio de supervisión
para garantizarle al futuro usuario la calidad de una construcción. Y las tasas por servicios públicos, pues hay muchas. El agua potable, que le llaman en muchos municipios el canon de agua, porque se supone que hay una medición del caudal que llega a un usuario, pero en muchos municipios tienen instalados contadores y no los leen. Entonces no hay un cobro en función del consumo, lo cual incluso pues estimula el desperdicio y es injusto porque paga lo mismo una familia o una persona que vive sola en su casa que otra familia numerosa o alguien que tiene un servicio car wash o hace uso de un uso excesivo de líquido. Los arbitrios, las tasas de estacionamiento, de servicios públicos por estacionamiento, alumbrado público, inhumaciones en el cementerio, extracción de basura, destace ganado, en fin, cualquier servicio que presta la municipalidad al vecino puede establecer una tasa y, como decíamos, la diferencia entre la tasa y el arbitrio es que la tasa es siempre algo que se cobra a cambio de un servicio. Y las rentas es otro de los ingresos que vimos en el listado del artículo 100, pues la renta se define como la utilidad o beneficio que rinde anualmente algo o lo que se cobra o lo que de ello se cobra. En una renta pues es lo que paga en dinero, en frutos, se paga lo paga un arrendatario, no a un arrendatario, sino que paga un arrendatario al arrendante. La renta municipal más frecuente que tenemos en Guatemala, en los municipios, es el llamado piso de plaza, que es el cobro a los arrendatarios de locales o puestos de venta en los mercados. Inicialmente, hace muchos años, pues la mayoría de los mercados eran de un día nada más, los días de plaza, y en esos días se asentaban los vendedores en un área generalmente abierta, y de ahí vino lo del piso de plaza. Después fueron apareciendo los mercados permanentes, y entonces ya hay una relación, digamos, con una más formal entre la municipalidad y los arrendatarios de los locales o puestos de carácter permanente. Pero cuando se hace un contrato de arrendamiento con un arrendatario de mercados, el arrendamiento primero está sujeto a las disposiciones de la ley de contrataciones, y segundo, si es un arrendamiento de más de 3 años de duración, cae en lo que se llama arrendamiento inscribible, que es el arrendamiento que tiene que ser registrado en escritura pública e inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, cuando se emite la municipalidad contratos de arrendamiento, aunque sea de los mercados, los locales de los mercados, por más de 3 años, se cae en el arrendamiento inscribible, y ese tipo de arrendamiento tiene que ser aprobado con el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes del Consejo Municipal. Después tenemos las multas, pero antes de las multas tenemos que ver las sanciones, porque la multa es una de las sanciones que establece el Código Municipal que pueden imponer las municipalidades por violación de sus reglamentos. En general, pues como la multa es la que se percibe un ingreso a cambio de la multa, pues las municipalidades son muy proclives a la imposición de multas, sin pasar por la graduación de sanciones que establece el Código Municipal. Y la primera es amonestación verbal o escrita cuando alguien está incurriendo en una falta que se le debe por una falta, por ejemplo, que tira la basura o no paga extracción de basura, pues se le hace la amonestación y se le indica
que debe de contratar el servicio de basura, si es ya sea que lo preste la municipalidad o lo presten recolectores privados. Si no hace caso a la amonestación, pues entonces viene la multa. Y hay casos en los cuales se impone una multa, por ejemplo, a a un bar que funciona todas las noches rompiendo la tranquilidad de los vecinos, a una cantina o a un centro de vida nocturna, rompe la tranquilidad de los vecinos, pues se le impone una multa, pero no hace caso. Entonces lo que procede es la posibilidad de la suspensión hasta por 3 meses de la actividad de ese centro, de ese bar. También puede haber la cancelación de la licencia o permiso, según el caso. Por ejemplo, la licencia de un autobús de servicio urbano o una licencia de construcción que se haya, por ejemplo, que haya construido sobre la acera municipal rompiendo el alineamiento, pues ahí procede o cancelarle la licencia hasta que resuelve el problema, o incluso la demolición total o parcial de la obra. Y la otra sanción es el cierre provisional del establecimiento. No hay cierre definitivo. Cierre provisional, pues tampoco dice el código de cuánto puede ser la duración de un cierre provisional, pero como vemos la tercera sanción dice hasta por 3 meses, pues entonces un reglamento municipal podría tener también cierre provisional del establecimiento hasta por 3 meses, tomando la analogía de la sanción que sí tiene el tiempo de suspensión. Entonces, como decíamos, dentro de la gama de sanciones que puede imponer la autoridad municipal por incumplimiento de las disposiciones de sus reglamentos, ordenanzas, acuerdos, etcétera, viene la sanción de la multa, que es, la multa se define como la sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. En el caso de la municipalidad, pues las sanciones son de tipo administrativo. Sanciones penales o multas de carácter penal, pues son, por ejemplo, las que se impusieron ahora con el toque de queda a los que violaban el toque de queda, pues se les imponía una sanción de carácter penal porque era impuesta también por un tribunal de lo penal. Pero las multas municipales son de carácter administrativo. La Constitución en su artículo 41 tiene dos limitaciones o dos normas que limitan el ejercicio de las multas o la imposición de multas. Una es que están prohibidas las multas confiscatorias. ¿Qué se entiende por confiscatoria? Las que privan a las personas de sus bienes o los reducen severamente. Por ejemplo, una multa que fuera por el equivalente del salario de una persona sería una multa confiscatoria, porque al pagar esa multa esa persona se quedaría sin lo necesario para comer, mucho menos para otros gastos. Entonces, eso pues es un concepto subjetivo de la multa confiscatoria, pero tiene que, la autoridad que fija las multas tiene que considerar esos factores, que la multa no sea confiscatoria o abusiva. Tiene que haber una ponderación, un sentido común, una proporcionalidad también y razonabilidad, que son dos principios que tienen que aplicarse cuando se toma cualquier tipo de medida administrativa, que no digamos una multa. Y en ningún caso pueden exceder del valor del impuesto emitido. Es decir, que por ejemplo, si yo pago 500 quetzales al año de impuesto único sobre inmuebles y me atraso todo el año,
no me pueden poner una multa de 1,000 quetzales por haberme retrasado en el pago del impuesto, sino que puede llegar hasta el 99% del valor de lo que yo pago, pero no ser superior a ese monto que tengo fijado. Dice el Código Municipal en el artículo 151, que es el que se refiere, desarrolla varios de los principios de las sanciones, en las leyes y reglamentos, así como en las ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales. Y serán aplicadas por el juez de asuntos municipales o por el alcalde en sujeción al orden señalado, que son el orden que vimos cuando hablamos de las sanciones. Y las multas se graduarán entre un mínimo de 5 y un máximo de 500,000, según la gravedad y la naturaleza de la falta. Ahí en las municipalidades a veces hay abusos contra la población. Por ejemplo, en esta grabación de mínimo de 50 y máximo de 500,000, en una ocasión un juez de asuntos municipales de Antigua le fija a una tienda por no tener el tarjetón que era el pago, la constancia del pago del arbitrio, le fija una multa de 5,000 quetzales por no haber tenido cuando pasó el inspector municipal. Entonces, no es lo mismo imponerle una multa de 5,000 quetzales por no tener el tarjetón a una tiendita de aldea que a un supermercado. Pero el reglamento municipal no graduaba las multas, no decía, decía lo que había multa por no tener el tarjetón, pero no ponía el monto que se debía pagar y según el tamaño del comercio o algún criterio que le diera certeza al vecino, al ciudadano, y que también le sirviera de orientación al que imponía la multa. O por ejemplo, también en la Municipalidad Antigua, que el reglamento de construcción que establecía las multas se grabarán entre los 50 y los 500,000, pero y cobraban igual una multa, por ejemplo, podía ser de mayor monto por no tener en un poste el número de la licencia, que por ejemplo haberse salido del límite de construcción autorizada. Entonces, los reglamentos lo que tienen que hacer es graduar las multas de acuerdo a la gravedad de la falta, porque no es lo mismo excederse del límite de la construcción autorizada a no tener en el poste inscrito el número de la licencia. Y entonces eso es lo que se presta a la discrecionalidad y a la arbitrariedad. Como aquel es amigo, le pongo el mínimo, aunque la falta sea muy grave, y como aquel no es mi amigo o no es del partido, le pongo el máximo, aunque la falta sea leve. Y dice también el Código Municipal que cuando la gravedad de la falta afecte notoriamente los intereses del municipio, el monto del rango superior puede elevarse al 100% del daño causado. Por ejemplo, yo vengo y choco en estado de ebriedad, choco contra una instalación municipal y tal vez puede costar 1,000,000 de quetzales. Entonces, si la multa le ponen de 500,000 quetzales, que es el máximo, pues a la municipalidad de ese accidente le va a salir muy caro. Entonces, sí podría llegar si el daño causado fue de 1,000,000 de quetzales, pues puede llegar a elevarse hasta el 100%, o sea, el 1,000,000 de quetzales que fue el valor del daño que yo causé. Y cuando no se paga una multa dentro del plazo fijado, que el alcalde podrá iniciar u ordenar las acciones legales que procedan. Aquí también las municipalidades incurren en abusos. Por ejemplo, la municipalidad de Misco han tenido retenes en donde si alguien tiene una multa, pues le recogen el carro.
Y eso no es posible. La municipalidad, las acciones legales que procedan son iniciar una acción a través de un tribunal económico coactivo para obligar a pagar la multa, pero no pueden recoger un vehículo o no pueden, por ejemplo, cerrarle a alguien la casa porque no ha pagado el IUCI. Las únicas acciones legales para eh, recuperar los montos, lo que se adeuda a la municipalidad por cualquier concepto, es una acción, una demanda que se interpone ante un tribunal del económico coactivo. Y finalmente, la contribución por mejoras, que es el aporte establecido para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para recaudarla el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. ¿Esto qué es? Por ejemplo, la municipalidad asfalta y pone bordillos y banquetas enfrente de mi casa, que es una calle de tierra. Entonces, esa obra que hizo la municipalidad, pues indudablemente representó una plusvalía, un beneficio para mi casa, porque no es lo mismo que yo ofrezca la casa en venta con una calle de tierra llena de hoyos y de lodo y sin banquetas, sin bordillos, a tener una casa en una calle que tiene, pues, aparte de estar pavimentada, tiene alumbrado público, en fin. Entonces, una obra de esa naturaleza, obra de tipo obra pública, especialmente en el sistema vial, de mejoramiento urbano, pues beneficia directamente a un propietario al aumentar el valor de su inmueble. Y entonces, si la obra costó 1 millón de quetzales, pues la municipalidad puede establecer un cobro a los vecinos beneficiados hasta por el monto del 1 millón de quetzales. Y el límite individual, pues es dividir entre el número de vecinos beneficiados el valor total de la obra. Y aquí pues incluso se aplica a veces lo que le llaman derrama, porque si es un bulevar que hace la municipalidad, pues serán beneficiados más directos los que están frente al bulevar, pero también los que viven en calles aledañas, pues también reciben un beneficio. Entonces se puede derramar el valor de la obra, distribuir el valor de la obra entre los vecinos beneficiados, también graduando esa contribución dependiendo del mayor o menor beneficio que le haya dado la obra al vecino. Pero esta contribución por mejoras no ha sido objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional, porque el artículo 239 de la Constitución dice que corresponde con exclusividad al Congreso decretar contribuciones especiales. Y ya vemos que el artículo tributario se refiere a la contribución especial, a la contribución por mejoras como contribución especial. Entonces, en algún momento alguna municipalidad puede tener el problema de que le impugnen un proyecto de contribución por mejoras, porque según el artículo 239 tendría que ser esa contribución autorizada por el Congreso. Y el artículo 102 del Código Municipal, pues repite esto que les decía, de que los vecinos beneficiarios de las obras que mejoren las áreas o lugares donde están situados los inmuebles, pues pagarán las contribuciones que establezca el Consejo Municipal, que no podrán exceder del costo total de las mejoras. Y el reglamento que emita el Consejo Municipal, que debe tener un reglamento para imponer o establecer el cobro de contribución por mejoras, pues en ese reglamento se señalará
las cuotas, cómo se fijarán las cuotas para una contribución por mejoras determinada pues una forma de asignación de las cuotas a los inmuebles y el procedimiento para el cobro. Entonces, esto es lo que teníamos preparados para la tarde-noche de hoy. Así que muchas gracias y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que tuvieran. Vamos a ver cómo hago acá para... No hay ningún problema, quédese usted con el micrófono abierto, licenciado Linares, de verdad. No Pero sé. para cerrar la presentación, yo como le decía, se los vamos a mandar. En el mismo lugar donde la compartió, deje de compartirla. Ah, sí, dejar de... Ahí está. Ajá. Okay, y ahí entonces, está. en este momento le damos la palabra a los chicos y chicas por si tienen alguna pregunta. Ustedes ya saben, el micrófono es suyo. Le saluda Eduardo Sam de Alta de La Paz. Y mucho gusto, Eduardo. Una consulta, fíjese que en la municipalidad de Cobán, desde hace aproximadamente 6 años, por el exceso de agua potable, cobran una multa. La mensualidad en algunos casos es de 44 quetzales, pero la multa, si uno no paga durante 2 meses, son 100 quetzales de multa o de mora. En esa ocasión dijeron de que los presidentes de COCODES habían estado de acuerdo, habían firmado, y por eso se había colocado ese monto. Yo ya no le di seguimiento, pero usted mencionó algo de que no podía sobrepasarse cierta cantidad en lo que sí, es la multa. No multa. puede ser del 100% del pago omitido. Y aquí también esto debería ser objeto de, por supuesto que hay que presentar tiene que haber una acción ante un tribunal de lo contencioso administrativo en donde se impugne la imposición de multa por exceso de consumo, porque supone que usted en un momento determinado puede tener una mayor necesidad de agua por cualquier razón de tipo sanitario o social, en fin, que llega una persona más a vivir a la casa. Entonces, el exceso no es multa, ¿verdad? El exceso es simplemente el decir, bueno, hay una cuota base de servicio por tantos metros cúbicos que se sirven al mes y el exceso se pagará en una cantidad X por cada metro de exceso. Pero eso no es multa, sino que es parte de la tasa y de la forma como se fija la tasa que está en el reglamento de agua potable. Entonces, esa son de las arbitrariedades o abusos en que incurren las municipalidades. Muchas veces las municipalidades. Sí, entonces sí, es que cuando lo escuché, que usted lo mencionó, me recordé de ese tema porque yo sentí que era un abuso y ellos se respaldan de que en esa ocasión los presidentes de los COCODES de los diferentes barrios estuvieron de acuerdo, pero no sé si eso le da un aval. Pues eso no, ¿verdad? Porque igual podrían decir, bueno, los presidentes de los COCODES, mire, al que no pague, quémele la casa, y no porque los presidentes de los COCODES les dicen que hagan algo, están obligados a hacerlo si es una acción ilegal, ¿verdad? Porque incluso está también el hecho de que ahí sí, primero que los COCODES no le pueden ordenar a la municipalidad, le pueden recomendar, ¿verdad? Porque los que tienen el poder de decisión son las autoridades municipales. Pero aun cuando fueran los jefes del Consejo Municipal, tampoco les pueden dar órdenes ilegales. Ahí sí entra entra aquel principio de que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales. No lo que dijo Jimmy Morales y han dicho ahora los que quieren traerse abajo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad,
con las resoluciones de la Corte, que no están obligados a cumplir órdenes ilegales, porque una resolución de un tribunal no es una orden, sino que es algo que hay obligación de cumplir por ser una resolución judicial, y si yo no estoy de acuerdo, pues recurro contra ella, pero no me puedo negar a cumplirla solo porque yo creo que es ilegal, ¿verdad? Y ahí entra ese caso, ¿verdad? Que se amparan en el poder de los COJODE o en la legitimidad de los COJODE para disponer cosas que son completamente ilegales. Muchas gracias. Para servirle. Buenas noches, licenciado Linares. Sí, buenas noches, Joaquín. Joaquín Álvarez le saluda. Qué gusto saludarle. Igualmente. En el tema de las multas, yo siempre he tenido una consulta una duda y no he podido resolverla hasta el momento. Y es que con respecto a las multas de tránsito que imponen las municipalidades, o como cualquier otra multa, ¿están sujetas a un tiempo de vigencia o son permanentes o no tienen fecha de caducidad? Esa es una. Pues mire, ahí lo que entra es la disposición del Código Tributario, que las obligaciones con la administración tributaria prescriben en 5 años. Entonces, si no ha habido en el curso de los 5 años a una acción de cobro por parte de la municipalidad, ya la multa prescribió. Ok, ¿y qué tipo de acción tendría que ser en este caso? ¿Lo que usted dijo de una denuncia en un tribunal de lo contencioso? ¿O? No, simplemente negarse, indicar que como la multa, por ejemplo, que le viene ahora a usted un cobro de una multa de tránsito del año 2010. Entonces, presentar un escrito al juez de asuntos municipales indicando que hay que buscar el Código Tributario en lo que habla de la prescripción de obligaciones tributarias, que vendría a ser la justificación, y decir que en este caso la multa, que es un ingreso establecido por ley para la municipalidad y que entra entonces dentro del campo de lo tributario, ya prescribió por haber pasado más de 5 años desde que fue fijada, y que al menos de que la municipalidad le compruebe a usted que antes de los 5 años le hizo un cobro, ¿verdad? Que ese es, digamos, lo que interrumpe la prescripción. Por ejemplo, si yo le debo a un banco, por una tarjeta de crédito, y le debo, mi deuda es de hace 4 años, pero el banco el día de hoy me hace un requerimiento de pago, entonces ahí vuelve otra vez a correr el plazo de 5 años para el pago de mi obligación, porque al recordarme esa deuda, prácticamente se interrumpió el tiempo de prescripción. Por eso incluso las autoridades municipales tienen que tener mucho cuidado con el cobro de obligaciones que aporte la municipalidad, porque la Contraloría sí les puede poner un hallazgo de que por falta de iniciativa y por negligencia no hicieron los cobros o los requerimientos de cobro en un tiempo determinado, y la administración municipal perdió el derecho de cobro, de reclamo. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Rápido. Buenas noches, soy Mirja Valdés. Sí, Mirja, buenas noches, mucho gusto. Igualmente, tengo una duda. Nosotros en julio, publicamos una nota. PANSOS aprueba una tasa para vehículos pesados que ingresan al municipio. Consultamos y efectivamente pues nos dijeron que eso era ilegal porque no había una prestación de servicio a la hora de cobrar esto, y los cobros van depende del tamaño del vehículo pesado, desde los 10 quetzales hasta los 70. El alcalde pues
pues no sé si no entendió o simplemente no quiso responder, pero dijo, bueno, ya está aprobado. ¿Qué procede en ese caso? Ya lo están cobrando ellos. Pues mire, ahí tendrían los afectados que interponer una acción, incluso una acción constitucional, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso también tiene su costo, ¿verdad? Que necesita el apoyo de 5 abogados porque entra dentro de las disposiciones violatorias a la Constitución, porque primero, como usted decía, no se está dando un servicio de estacionamiento, sino que se está cobrando por ingresar o atravesar el municipio, o puede ser que el transporte pesado ingrese a un predio privado y no se quede en la calle. Si se quedara en la calle, lo que podrían cobrarle es el estacionamiento. Eso es lo que sucedió en la Antigua cuando al principio, pues, se recordará usted, hace unos años, cobraban, cuando uno entraba a la Antigua, le cobraban 10 quetzales en la entrada de la ciudad, independientemente de que uno fuera a una casa, fuera a un estacionamiento, fuera a otro municipio, digamos a Ciudad Vieja, pero solo por el hecho de llegar a la entrada de la Antigua le cobraban. Como eso era ilegal porque era un arbitrio, un impuesto por entrar a la ciudad, fue que pusieron el marbete de estacionamiento, donde ya le cobran al que deje el vehículo en una calle de la municipalidad donde está autorizado el estacionamiento. Entonces ahí sí se justifica el cobro por el servicio de estacionamiento. Pero si yo llego a la Antigua y voy a un hotel o voy a una casa en particular o voy a un estacionamiento público, pues no estoy obligado a comprar el marbete. En muchos municipios tienen esto, también lo tiene, por ejemplo, Santiago Atitlán, también lo tiene Iztapa con el peaje, ¿verdad? Y no hay eso tendría que haber sido creado por el Congreso, un impuesto de peaje. Tampoco hay, ¿verdad? Hay muchos abusos de parte de las municipalidades en ese sentido. Y ahí es donde se podría también hacer la queja ante la Contraloría, porque la Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de velar por la legalidad de los ingresos y gastos municipales. No solo la legalidad del gasto, sino que la legalidad del ingreso. Eso le iba a preguntar que, bueno, no sé si se vayan a juntar 4 o 5 afectados por esta medida de la municipalidad y paguen abogado. No sé si un plan B que la Contraloría sancione en este caso a la municipalidad. Sí, que le sancione, pero además les prohíba hacerlo, pues, porque no es solo cosa de decir, pagan una multa y sigan, ¿verdad? Porque, como le digo, la fiscalización es de los ingresos y de los gastos. Y los ingresos tiene que verificar la Contraloría la legalidad de ese ingreso, en qué está respaldado. Porque de lo contrario se incurre en el delito de exacciones ilegales. También podrían poner una denuncia al Ministerio Público, porque como entra dentro del delito, o sea, es un delito de acción pública, ¿no? El delito de exacciones ilegales. O sea, hay varios caminos, aparte del camino, digamos, tortuoso del contencioso administrativo o el de la Corte de Constitucionalidad, que es caro. Por eso vemos que solo las cámaras empresariales interponen ese tipo de acciones. Ok, muchas gracias. Por nada, para servirle. ¿Alguna otra pregunta? David Carrillo, de Río Dulce. Una pregunta, ¿y en los puentes sí pueden cobrar peaje? Pues no, fíjese que los puentes, no, ¿verdad? Porque son parte del sistema vial. Le comento porque por lo menos acá en el puente Río Dulce le cobran a los camiones por el paso. Sí. En el puente Río Dulce. Sí, el puente Río Dulce. Bueno, pero eso lo cobra el Ministerio de Comunicaciones. No, la municipalidad. Hay un trabajador de la municipalidad. Tampoco, porque la municipalidad no es la propietaria del inmueble, del puente, ¿verdad? Ok.
Y y tendría que haber sido, eso sería un impuesto, ¿verdad? De peaje, que tendría que ser creado por el Congreso, porque es una obra vial nacional, ¿verdad? Y en este caso, y menos la por lo municipalidad menos, que no tiene vela en el entierro. sí, supuestamente, bueno, también cada día pasan alrededor de 300 góndolas por el puente Río Dulce, y como las góndolas mineras, y en este caso, como son muchas, y para no hacer tráfico ahí en lo que les cobran, ellos automáticamente lo pagan ese dinero aparte, ¿no? Y sí sé de que es a la municipalidad que se lo pagan. Y es la municipalidad de Livingston la que lo cobra. Sí, la municipalidad de Livingston. Sí, pero es ilegal, ¿verdad? Es que eso tendría que tener lo que tendrían que hacer de una denuncia al Ministerio Público de una exacción ilegal y decir que primero el Ministerio Público le pida a la municipalidad la base legal para realizar ese cobro, y si no se ha cumplido o no, ese cobro no tiene fundamento legal, que accionen contra el alcalde y el consejo por exacciones ilegales, ¿verdad? Es un delito claramente establecido en el Código Penal, ¿verdad? Ok, está bien, vamos a investigar sobre eso. Buenas noches, mi nombre es Claudia, con una consulta. Usted en su presentación decía que el cobro del arbitrio no obliga a la administración a prestar un servicio al contribuyente. Exacto. Y a mí me generó un poco de confusión eso, porque entonces, ¿qué sentido tiene cobrar un arbitrio si el contribuyente o el vecino no va a recibir un beneficio de eso? Quisiera aclarármelo un poco, por favor. Sí, sí, Claudia, con mucho gusto. Es la contribución que hacemos los ciudadanos al sostenimiento del funcionamiento de la administración. Es igual, digamos, porque como les decía, el arbitrio, el impuesto son exactamente lo mismo en cuanto a su naturaleza. Solamente se diferencian del destino. Impuesto para el fisco central, se puede decir, la Administración Tributaria Central, y arbitrio para la municipalidad. Cuando nosotros pagamos IVA, pagamos impuestos sobre la renta, pues no estamos recibiendo un servicio directo a cambio de ese pago, sino que simplemente es un impuesto que establece el Estado en ejercicio de lo que se llama poder de imperio, poder tributario, para sufragar los gastos de la administración. Por ejemplo, sufragar la educación pública, sufragar la salud pública, la seguridad pública. Entonces, que son servicios gratuitos o servicios que no son personalizados para dirigidos directamente a una persona, sino que para la colectividad. Entonces, igual pasa con la municipalidad. Hay algunos servicios porque presta la municipalidad o obligaciones que atiende, por las cuales no recibe un ingreso, por ejemplo, los parques o el bacheo de calles, o digamos las plantas de tratamiento de aguas servidas, el cuidado de jardines y de áreas verdes, de áreas deportivas, el mismo gasto del funcionamiento de la administración municipal. En fin, hay una serie de servicios sobre los cuales no se debe cobrar o es muy difícil cobrar. Incluso las modernas corrientes tributarias lo que establecen es que debe haber pocos impuestos, y mejor si son progresivos, que es el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta o del impuesto único sobre inmuebles. Y no necesariamente para un servicio, porque yo puede ser que nunca he utilizado la educación pública,
pero no por eso voy a decir, como no he utilizado la educación pública, no voy a pagar IVA, sino que, bueno, si no la utilizo, no la utilizo, por la razón que sea, pero con eso contribuyo a que otros que no pagan tanto puedan ser beneficiados por la educación pública, la salud pública, la seguridad pública. Muchas gracias. Con eso, para servirle. Lic, de nuevo le saludo a Joaquín Álvarez. Yo tengo una pregunta más que me surge así breve. En momentos, así como en el estado de calamidad como en el que estamos en este momento nosotros, a nivel nacional, las municipalidades también están autorizadas a hacer compras sin declararlas ¿cómo se me falta la palabra? Pero es así, o sea, ¿pueden hacer compras sin mayores justificaciones como el gobierno o tienen algunas limitaciones? Mire, la libertad, o mejor dicho, la flexibilidad que tienen es que no están obligados a cumplir con los requisitos de cotización o licitación si es para atender a situaciones relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, que la municipalidad diga, bueno, vamos a desinfectar los mercados municipales y vamos a contratar a una empresa para que desinfecte y establezca medidas de seguridad, de higiene, en fin, en el mercado, de arreglar pisos, mejorar el depósito de basura, en fin, y eso cuesta más de 900,000 quetzales. Entonces eso lo pueden contratar sin cotización, pero si se relaciona con la pandemia. Pero no pueden ahorita venir a decir, como está exonerado por la pandemia, la calamidad pública, vamos a comprar un carro del alcalde, un carro para el alcalde o carros para los funcionarios municipales, sin pasar por la cotización. Son cuestiones relacionadas directamente con la pandemia. Por ejemplo, que dijeran vamos a comprar 2 camiones cisterna para lavar las calles de la población, desinfectarlas. La sanitización dicen que es un término que no es el correcto, no existe en el idioma español. Entonces, eso sí lo podrían hacer, pero no porque es lo que pasaba en tiempo de Pérez Molina, recordarán ustedes, que el terremoto de San Marcos, y hacían gasto para, por ejemplo, construir una nueva sede policial, ¿verdad? Y no era para reparar una sede policial que había sido dañada, sino que para construir una nueva sede policial o para equipar la gobernación, en fin. Entonces, y ahí hubo pues acciones, o debió haber acciones de la Contraloría para sancionar por ese gasto. Muchas municipalidades van a tener, si la Contraloría sigue con la exigencia que ha tenido en los últimos años, van a tener problemas ahora que con los hallazgos que les haga la municipalidad. Y por ejemplo, las denuncias que se hagan públicamente le van a poner como la obligación a la Contraloría de ser cuidadoso en ese tipo en revisar qué gastos atendían directamente la pandemia y cuáles se hicieron con el pretexto de la pandemia. E independientemente de estos gastos por estado de calamidad, ellos tienen que continuar con su ejecución presupuestaria. Claro, sí, tienen que, por ejemplo, si van a perforar un pozo de agua, ¿verdad? Pues tienen que realizarlo, o la administración especialmente los servicios esenciales, no se pueden suspender con motivo de un estado de calamidad, a menos de que, por ejemplo, que tenga el caso de que tiene usted el servicio de aseo y todos los barrenderos cayeron por el COVID y contagiados. Bueno, pues simplemente están todos enfermos, pero los servicios esenciales no se pueden
interrumpir ni siquiera en tiempo de guerra, mucho menos en una situación o también en una situación de pandemia. Ahora, como ha pasado, por ejemplo, con el gobierno actual, pasó con la inspección de trabajo, que se cerró prácticamente durante 3 meses. Y es un servicio esencial de vigilancia del respeto a la legislación laboral.